Hola, buenas tardes. Bueno, estamos haciendo este video a las 6 de la tarde del miércoles 24 de marzo del 2021. Y quería, bueno, hace tiempo no había tenido oportunidad de subir un video, estuve un poquito ocupado, pero este video yo creo que es muy importante. Entonces vamos a entrar en detalle en varios temas que estamos viendo en la bolsa, en los mercados, en la tasa de bonos, en el dólar, en la bolsa, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento sumamente importante y voy a empezar por el tema del Standard Poor's. El Standard Poor's es uno de los principales índices de renta variable de Estados Unidos. El Nasdaq, el Dow Jones, el Russell 2000 y el Standard Poor's son los más importantes. Aunque sinceramente el SPY, el Standard Poor's, es el que más se utiliza para medidas de benchmark en cuanto a comparar un fondo de renta variable, por ejemplo, con el índice en general, ¿no? Porque pues Nasdaq a lo mejor es asociado más con la parte tecnológica y el Dow Jones es a lo mejor asociado más con la parte industrial y el Russell 2000 pues con pequeñas empresas, ¿no? Entonces el Standard Poor's es como la bolsa, ¿no? El índice de la bolsa. Entonces aquí nosotros hemos estado hablando durante ya varios meses de esta misma línea, de esta misma zona. Yo sé que se ha tardado bastante, incluso yo ya estoy empezando a dudar un poquito de su validez. Sin embargo, yo veo, después de ver estas reacciones, yo me tengo que inclinar a pensar a que esta idea sigue siendo válida. Yo sé que llevamos ya 3 meses tocando esta misma zona y parece que está siendo respetada de todas formas. Entonces aquí es muy importante nosotros pues respetar el análisis, ¿no? En el sentido de que yo creo que hemos visto el máximo en la bolsa y solo voy a cambiar de opinión cuando tengamos un cierre mensual por encima de esta línea o de estas líneas de tendencia, ¿no? Que es como una zona. ¿Y por qué es una zona? Pues porque la verdad es una línea que va de mucho tiempo atrás, que es prácticamente imposible marcarlo como solo una línea. Entonces, bueno, si no has visto videos anteriores, esta línea de tendencia empezó aquí en el 87, que fue cuando fue lo del martes negro en Estados Unidos, cuando quebró la firma esta de Rothschild. Entonces fue un momento en el mercado muy importante, ¿no? Este crash que tuvimos aquí, ¿no? Otro momento en el que esta línea fue respetada fue cuando vimos el mínimo en el Standard Poor's después de que tronó la burbuja del .com. Y no solo estaba tronando la burbuja del .com, para rematar tuvimos el ataque de las Torres Gemelas. Entonces esta línea fue respetada y fue la que nos, pues prácticamente el mínimo, ¿no? De cuando tronó esa burbuja del .com. Y aquí nuevamente, después de que trona la burbuja inmobiliaria, esta zona intentó ser respetada. Y una vez que la perdimos, es cuando nosotros realmente vimos la aceleración a la baja. A mí me llama muchísimo la atención, no solo estos momentos pues prácticamente históricos, ¿no? de esta línea de tendencia, sino que las líneas que están arriba son totalmente paralelas y también fueron muy importantes. En el sentido de que obviamente aquí ya tenemos la ventaja de poder ver hacia el pasado. Pero viendo que son totalmente paralelas, podríamos argumentar que vender el máximo de la burbuja del 2008 pues era relativamente fácil. Entonces, esta parte de aquí yo la estoy ignorando. ¿Por qué? Porque yo creo que más bien esa pertenece a otra línea de tendencia. Que bueno, a lo mejor en este video no es el momento correcto para meternos ahí, pero yo creo que es una línea que viene de muchísimo más atrás. Entonces, con un poco de experiencia nosotros ya podremos saber si es prudente ignorar esta parte de aquí o no. En mi caso, yo creo que no hay ningún lío. Yo creo que es válido, ¿no? Es válido no tomar en consideración esto porque pertenece a otra zona, ¿no? Que ahorita no creo que sea relevante para propósitos de este video. Entonces, sinceramente para mí, el simple hecho que volvamos a llegar a tocar esta misma línea es verdaderamente sorprendente. Yo no creí que pudiéramos volver a llegar hasta estos límites y sin embargo estamos ahí. Y no solo estamos ahí, van 3 meses que intentamos romper esa zona y esa zona ha sido bien defendida por los vendedores, yo incluido. Yo estoy tomando posiciones desde esta zona y yo creo que podríamos ver un cambio de tendencia, ¿no? En el sentido de que si esta idea
funciona, lo que nosotros o lo que menos queremos hacer es comprar cuando esto está bajando, porque es un cambio de tendencia. El dinero, pues prácticamente ya se hizo desde hace 12 años, 12, 13 años que lleva la bolsa subiendo. Entonces, si bien la recomendación tradicional, la recomendación institucional es, pues tú ten un portafolio a largo plazo y pues la economía siempre crece y siempre que baje la bolsa, tú métele y ni lo veas. Pues sí es muy fácil decir eso y pues es muy fácil ganar dinero cuando pues esto casi nada más va para arriba, ¿no? Incluso si nosotros compramos mal, por ejemplo, si hubiéramos comprado, no sé, por aquí, pues tarde o temprano el mercado nos vuelve a rescatar, ¿no? Porque es una tendencia a la alza. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo es el inicio de una tendencia a la baja. Y yo creo, sinceramente, tomando todo el tema económico en cuanto a impresión de dinero, en cuanto a déficits, que yo pensaría que esto probablemente puede durar años. Entonces, yo creo que esta zona es muy importante, yo creo que esta zona está siendo respetada y yo solo voy a cambiar de opinión si logramos ver cierres mensuales por encima de esta línea. Y la verdad es que yo me voy a tener que inclinar a que vamos a llegar hasta la siguiente, ¿no? Que viene siendo hasta la parte de 4.500 en el caso del S&P. Pero yo creo que es más fácil verlo y yo me da un poquito más de confianza cuando yo veo el SPY, que el SPY es un ETF, es el ETF más utilizado del Standard Poor's, y utilizamos además el periodo de tiempo número 21, que es como nuestro exponencial 21, ¿no? Que es un Fibonacci. Entonces, aquí entra mucho, pues obviamente la subjetividad y la experiencia del que está interpretando. Entonces, en mi caso, esta interpretación en el SPY, que es el índice más utilizado, y con el periodo número 21, a mí me da una lectura más clara. Entonces, viendo esto y viendo los recientes comportamientos en el Nasdaq y en el Dow Jones, la verdad es que yo me inclino a pensar a que probablemente hemos visto el máximo. Entonces yo sé que llevo tiempo diciendo lo mismo, pero pues en la gráfica anterior vemos que pues son 3 meses que hemos estado ahí intentando, ¿no? Entonces, en mercados muy fuertes al alza, pues podríamos decir que es normal, ¿no? Nunca es buena señal que estemos tocando tantas veces esa misma zona, pero si te das cuenta, por ejemplo, aquí abajo, después del ataque del 11 de septiembre y de que trona la burbuja.com, pues nosotros intentamos o tocamos esta línea pues 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, pues sinceramente aquí ya llevamos 3 veces que hemos tocado la misma línea y pues la verdad yo me tengo que inclinar a pensar a que va a ser respetada. Entonces, lo más importante aquí no es shortear, ¿sí? Eso yo lo estoy haciendo porque pues el nivel de experiencia y lo que tú quieras, ¿no? Es nada más reconocer que aquí es una zona muy prudente para tomar utilidades. Y más importante es lo que no hay que hacer. Si esto empieza a funcionar, lo que no queremos hacer es estar comprando las bajadas. Sí, eso ha funcionado durante 15 años. O a lo mejor podremos hacer el argumento que durante 20, 30 años. La verdad yo creo que es mejor esperar. Yo creo que es mejor esperar y pues es un cambio de tendencia. Entonces, pues en lugar de comprar cada vez que baje, pues hay que vender cada vez que suba. Yo sé que suena sencillo, pero pues no, muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy, muy importante porque sí, a lo mejor la bolsa puede bajar, ¿no? Y en el 2008, pues la bolsa bajó, pero pues si nosotros no teníamos dinero en la bolsa, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues si no perdimos nuestro empleo y no teníamos dinero en la bolsa, pues relativamente salimos bien parados. En este caso, estamos viendo cosas muy, muy, muy diferentes. Y es muy importante poner atención porque voy a entrar a detalle a continuación. Aquí estuvimos hablando hace 4 o 5 meses de un posible reverso en las tasas de interés de largo plazo de Estados Unidos. Yo tengo pues bastante experiencia en trading y en finanzas, pero particularmente en divisas y en opciones, no tanto en el mercado de bonos. Entonces yo aquí no participo activamente, pero sí lo veo con regularidad, ¿no? Entonces aquí utilizamos esto y hablamos hace pues 4 o 5 meses creo de un posible cambio de tendencia en los bonos de largo plazo de Estados Unidos, utilizando este ETF de Barclays. Entonces, repito, yo no participo aquí, pero
lo que yo estoy viendo en esta gráfica de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, me están diciendo que muy probablemente el mercado al alza de los bonos de 40 años está cambiando. Yo tengo objetivos bastante arriba, perdón. Y aquí es muy importante lo que voy a decir porque estoy viendo yo que en las bancas especializadas o en las bancas de inversión, la idea más común o la que está más presente en cuanto a que el consenso cree que va a suceder X o Y evento, creo que es que la Fed puede salir y subir las tasas de interés antes de lo anticipado. Y ojo, voy a intentar explicar este rollo, ¿no? ¿Por qué está subiendo las tasas del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo? Hay dos interpretaciones para esto. Una interpretación es, pues, si la inflación está subiendo, pues a mí no me conviene tener un bono a 10 años que me está pagando una tasa bien chiquita, entonces vendo el bono. Entonces, si yo vendo el bono, subo la tasa, porque es una relación inversa. A menor tasa, mayor el precio del bono y viceversa. Entonces, si las tasas del tesoro están subiendo, significa que la gente se está deshaciendo de sus bonos por el tema de la inflación, porque es una tasa muy pequeña a 10 años. Y a mí me preocupa la inflación, entonces yo no quiero ganar tan poquito en 10 años. Tengo que compensar esa pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Está esa interpretación. Y yo creo que la otra interpretación, que es menos común, pero que yo creo que más bien es la correcta, es que la gente, más que la preocupación por la inflación, que probablemente sí sea cierta, es la pérdida en cuanto a la debilidad del dólar contra otras divisas. Entonces, en ese caso, no solo vamos a tener un bono que nos está pagando poquito en un ambiente inflacionario, sino que también en una divisa que se está devaluando, que es el dólar. Entonces, hay gente que piensa que para controlar esto, la Reserva Federal va a salir y va a subir la tasa de interés. Entonces, si sube la tasa de interés, la gente va a correr a comprar bonos, ¿no? Que eso pasó en los 70s. Entonces, de hecho, en los 70s aquí hubo una devaluación y cuando tuvimos aquí el error de diciembre de 1994, estaba muy presente este rumor de que a lo mejor se podía subir la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces, por eso el peso se devaluó contra el dólar. Pero en esta ocasión estamos viendo algo bien diferente. Porque yo creo, obviamente ya hablé ahorita del índice bajando. Y aquí es una parte muy engañosa y en la que hay que tener extremo cuidado. Porque yo creo que esta crisis va a ser distinta a las demás. Porque normalmente cuando nosotros vemos que la bolsa cae, vemos que la gente corre al activo libre de riesgo, que vienen siendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si la gente vende sus monedas de sus países para refugiarse en el bono del Tesoro de Estados Unidos, pues está comprando dólar. En otras palabras, cuando la bolsa cae, el tipo de cambio aquí en México sube. Yo creo que esta vez no. Va a ser la primera vez que vamos a ver algo diferente. La bolsa bajando y el tipo de cambio bajando. Entonces eso es algo nuevo, algo que no hemos visto en muchísimos años. Tiene mucho sentido cuando lo combinamos con la parte de estímulos, déficits, impresión de dinero, devaluación del dólar. Cuando lo combino con la gráfica de la tasa de interés a 10 años, porque dentro de la visión institucional de bancas privadas y de inversión, como que creen que esto es creen que la tasa va a volver a bajar. Yo no creo eso. Yo creo que vamos a seguir subiendo. ¿Pero por qué va a seguir subiendo? ¿Por la inflación? ¿O por qué otra razón podríamos tener la tasa subiendo? Yo creo que sí va a ser por la inflación, pero la pista está en el mercado de Forex, en el mercado de divisas. En el sentido de que si vemos al dólar debilitarse por primera vez cuando la bolsa está bajando, eso va a confirmar que efectivamente estamos entrando en un proceso de probablemente mucha inflación. Y no solo lo estoy viendo yo en estas gráficas, lo estoy viendo yo en la gráfica del acero, de la leña, del cobre, del zinc, del petróleo, del oro, la plata, podríamos decir. Entonces, yo lo que creo que estamos viendo más bien es una crisis de divisas. Entonces, en las crisis de divisas, lo que normalmente es la protección por excelencia son los metales preciosos. Entonces, ahorita también podemos entrar a detalle a la parte del oro y de la plata. Pero aquí quiero ser muy claro porque si estamos correctos en esta interpretación,
nos va a pegar, no importa la clase de portafolio que tengamos. Si tenemos un portafolio conservador, probablemente, bueno, aquí en México es muy común tener dólares en un portafolio conservador. Entonces probablemente vamos a perder por la parte del tipo de cambio. Que si has visto videos anteriores, yo creo que el tipo de cambio aquí en México va a seguir bajando. Que eso va a ser lo nuevo, ¿no? Entonces, por la parte del tipo de cambio, probablemente un portafolio conservador, pues puede perder por la inflación. Además, probablemente tenga bonos de IPA, bonos BPAs. Entonces, si las tasas de interés de largo plazo están subiendo, pues probablemente nos están pegando. Estamos perdiendo en los bonos, estamos perdiendo en inflación, si son puros pesos, chequera o CETES, y estamos perdiendo si tenemos dólares, ¿no? Y eso es un portafolio conservador. Ahora imagínate un portafolio agresivo que probablemente tiene exposición al índice del Standard Poor's. Pues bueno, entonces lo que yo creo que, bueno, a lo mejor una estrategia conservadora de lo que se habla mucho es pues incorporar mercados emergentes que se puedan beneficiar de un dólar débil. A lo mejor comprar en el sector de materiales, de commodities, de petróleo, de cobre, de metales, oro, plata, etcétera. O incluso si nos vamos más hacia abajo en cuanto al riesgo, pues un portafolio conservador, el chiste es conservar el poder adquisitivo por lo menos. Entonces a lo mejor el UDI no sería mala idea si nosotros vemos que la inflación real en México es negativa, en el sentido de que a lo mejor la inflación en México va a superar lo que nos está pagando los CETES. Entonces, pues a lo mejor no sería tan mala idea nosotros adquirir UDIs o incluso tener exposición a metales preciosos, si es que esta interpretación está correcta. Entonces aquí va a ser muy importante nosotros reaccionar rápido en caso de que nos equivoquemos, porque siempre cabe esa posibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el oro lo que yo estoy viendo, pues bueno, ya habíamos hablado de esta parte de acá abajo que parece acumulación y ya habíamos hablado de la psicología del mercado, de lo que significa para el dinero institucional una formación de este tipo. Superamos el máximo histórico y de hecho yo hablaba en su momento de posibles compras en esta área, ¿no? En la parte de 1900, perdón, en la parte de 1685. Lo único que no me gustaba mucho de esta zona es que era un canal, o es un canal bastante obvio. Entonces cuando vemos nosotros a veces cosas tan obvias, pues no siempre funcionan. Pero sinceramente yo tuve que participar y agregar a una posición que tengo en oro. ¿Por qué? Porque es muy fácil de controlar esta posición. Si yo empiezo a ver que cotizamos acá abajo, pues para mí pues ya estamos equivocados, ¿no? Y probablemente lo correcto sea pues asumir la pérdida. Sin embargo, pues obviamente yo creo que tarde o temprano podríamos ver continuación hasta la parte, hasta esta línea de tendencia de acá, a lo mejor superarla, y si la superamos, pues probablemente veamos continuación hacia máximos históricos. Entonces, eso tiene mucho sentido con el índice de fortaleza del dólar. Porque voy a entrar a la parte gráfica, porque hay una cosa que a mí me llama la atención. Y yo entiendo que probablemente mucha gente esté viendo esto de aquí. Entonces, aquí es donde yo creo que está el truco, ¿no? El truco para protegernos contra lo que viene. Por ejemplo, este es el índice de fortaleza del dólar y pues aquí son pues varios años, ¿no? Aquí es 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 y pues hace un mes, 2 meses. Y cada vez que vemos fortaleza en el dólar, pues vemos un comportamiento muy similar a lo que estamos viendo en estos momentos. Y no solo eso, cuando veo aquí mi estocástico, siempre que la línea blanca cruza la verde, tenemos continuación al alza en la fortaleza del dólar, ¿sí? En todos estos mínimos del mercado. Entonces, desde este punto de vista, yo entendería que mucha gente puede pensar a que el dólar va a tener una subida importante. Sin embargo, yo he estado hablando mucho de estas líneas de tendencia de aquí. Y la verdad, yo creo que si el índice de fortaleza del dólar sube hasta acá, para mí eso va a ser una venta muy importante. Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestra interpretación es la correcta o no. En el sentido de que yo busco llegar a que el índice llegue a esta zona y yo quiero ver un rechazo muy fuerte de esta zona. Yo quiero ver continuación a la baja. Eso a mí me va a decir
efectivamente, estamos viendo una crisis de divisas, hay que protegerse en los metales preciosos. Si esto llega a superar y llegamos a cotizar por encima de estas líneas, yo probablemente tenga que cambiar mi opinión y tenga que pensar que sí, pues a lo mejor el dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos continuarán siendo el activo en refugio. Y quiero utilizar nada más aquí ya rápido esta gráfica de la libra esterlina, ¿no? Una vez que rompimos esta línea de tendencia en la libra esterlina, yo estaba hablando de una posible continuación al alza. Y yo participé en esta continuación al alza. Yo vi un posible toma de utilidad aquí. Nada más porque es pues nuestro máximo anterior, ¿no? Entonces, hemos tenido un pullback bastante fuerte en la libra esterlina. Entonces, aquí va a ser muy importante la interpretación. Yo creo que muy pronto, en las siguientes semanas probablemente, porque, o sea, empecé el video hablando del índice y yo creo que ese puede ser el catalizador de muchas cosas. Entonces, si estoy yo en lo correcto, en cuanto al índice de fortaleza del dólar, yo pensaría que los inversionistas institucionales ya están buscando en dónde posicionarse en cuanto a las libras esterlinas. Yo no creo que volvamos a bajar y a tocar nuevamente esta línea de tendencia de acá, y menos cuando yo estoy viendo al índice de fortaleza del dólar tan cerca del área que a mí me interesa vender, ¿no? Evidentemente, aquí pues siempre hay riesgo, ¿no? Pero es muy fácil controlar ese riesgo, porque pues si empezamos a cotizar por acá arriba de esta línea blanca, pues estamos equivocados, ¿no? Entonces, pues es poquito lo que se perdería. Sin embargo, yo estoy buscando una continuación muy fuerte hacia abajo. Pero si pasa eso, tenemos que saber que probablemente la tasa en los bonos del Tesoro de Estados Unidos va a seguir subiendo, derivada de una crisis en el dólar. Entonces, eso afecta no solo a un portafolio conservador, afecta a las afores, a las pólizas de seguro, probablemente a las carteras institucionales de los bancos en cuanto a donde tienen sus reservas y todo esto. Entonces yo creo que es mucha presión para el sistema financiero. ¿Por qué? Porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos han sido el activo libre de riesgo durante 30, 40 años. Entonces pues todo el sistema financiero global tiene de base a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y es lo que a mí se me hace de cierta forma extraño, porque va a ser la primera vez que vemos algo así en muchísimo tiempo, pero yo creo que es algo muy importante, porque sería la primera vez que vemos la bolsa bajar y el tipo de cambio bajar al mismo tiempo. Si te fijas aquí en México, cada vez que la bolsa baja, el tipo de cambio sube. Yo creo que esta ocasión va a ser diferente. Yo creo que la bolsa va a bajar y el tipo de cambio va a bajar. Entonces va a ser algo pues que yo entiendo, a mí tampoco me haría sentido si lo escucho así nada más, pero si yo veo las gráficas y lo utilizo o lo pongo en contexto con la impresión de dinero, con los déficits que estamos viendo en Estados Unidos y a nivel global, los niveles de deuda y las políticas de estímulo fiscal y monetario que estamos viendo en Estados Unidos, pues prácticamente Jerome Powell nos está diciendo, no voy a subir la tasa de interés, aunque el CPI, aunque la inflación esté subiendo. Entonces, no creo que vayamos a ver algo como lo que hizo Volcker en los 70s, de que la Fed se adelante y suba la tasa para anticiparse a la inflación. No, yo creo que la Fed va a salir y va a incrementar pues la impresión de dinero para intentar controlar el mercado de bonos, y en el proceso va a terminar destruyendo al dólar. Entonces, yo sé que está raro, pero la verdad, pues lo que yo estoy viendo enfrente, ¿no? En cuanto a Bitcoin, ¿no? O Bitcoin yo sé que también se habla como un posible hedge de la inflación y todo esto, porque pues replica muchas de las características que vemos en el oro, ¿no? La verdad, mira, rompimos esta línea de aquí, que a mí yo he estado hablando en diferentes ocasiones sobre que yo siento que Bitcoin más bien se está comportando como un activo libre de riesgo, no necesariamente como un hedge contra la inflación. Rompimos esta línea, ¿sí? El mercado de Bitcoin puede ser muy engañoso. Entonces, a lo mejor en el Forex, en el mercado de divisas, yo tendría más confianza de tomar una posición aquí. Pero la verdad es que en el mercado de Bitcoin prefiero ser un observador nada más. Pero viéndolo desde aquí, yo creo que a los compradores les interesaría el área de $39,000. Sin embargo, si yo estoy tan pesimista en la bolsa, pues yo me tengo que inclinar de largo plazo que va a continuar bajando. Pero aquí ya es adelantarse mucho, ¿no? Primero tenemos que ver si llega aquí
y si llega a $39,000 tenemos que ver la reacción. No solo eso, yo en la gráfica de 3 días también había hablado de esta parte, aunque no la habíamos roto en su momento. Esta línea de tendencia en el RSI de 3 días a mí se me hace muy importante. Entonces yo estoy esperando, o yo normalmente buscaría continuación hacia abajo relativamente rápido. Que sí, pues a lo mejor probablemente sería hasta la zona de 39,000. Que no solo eso, coincide con nuestro exponencial número 21 en la gráfica semanal. Entonces, yo creo que Bitcoin más bien se está comportando como la bolsa. Todavía tenemos que ver. Hasta ahorita yo me inclinaría a comprar hasta 39,000. Pero pues si se está comportando como un activo de riesgo y yo estoy tan pesimista en la bolsa, pues la verdad es que yo tendría mis precauciones en Bitcoin. Y la verdad es que van a ser muy importantes las siguientes semanas. Ya subiré unas actualizaciones para ver si estamos correctos en las premisas, ¿no?, que estamos haciendo. Entonces, la verdad, yo creo que hoy en día es más importante que nunca tener un verdadero profesional que nos esté asesorando, porque en mi opinión, hasta un portafolio conservador puede ser que esté corriendo más riesgo del que nosotros estamos conscientes, ¿no? Y pues bueno, espero, yo creo que ya sería lo más importante si vimos varios temas hoy. Entonces, pues bueno, espero haya sido de tu ayuda. Si te sirvió de algo este video, ojalá y lo puedas compartir si crees que a alguien le puede interesar el tema. Y pues bueno, me despido y hasta el siguiente video. Muchas gracias.